Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan». Pero éstas les respondieron: «No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Estad prevenidos, porque no saben el día ni la hora». Es palabra del Señor. Este texto, igual que el que viene, y ya después viene la famosa fiesta de Cristo Rey, que es como una recopilación de todo el año, son las últimas predicaciones de Jesús. Es muy importante el momento en que las dijo. Estas predicaciones equivalen a lo que nosotros llamamos el Martes Santo. Jesús predicó en Jerusalén hasta el martes, lo que llamamos el Martes Santo. El miércoles descansó. El jueves fue tomado preso y ya empezaron los procesos y lo silenciaron. El resto ya lo conocen. De manera que el Martes Santo son las últimas prédicas de Jesús. Los demás tal vez no lo saben, ni los apóstoles, pero sí lo sabe perfectamente Jesús. De manera que es como, por así decir, la última oportunidad que sabe que les da a todos de escucharlo, de entenderlo y que atiendan a sus palabras y que obren en consecuencia. Tanto más que Jesús está en Jerusalén. En esta época, que era la Pascua, Jerusalén, que tenía 10.000 habitantes permanentes, en la Pascua llegaba al 1.000.000. Así que imagínense la afluencia de judíos de todo el mundo, porque tenían como una especie de obligación moral, salvo alguna dificultad muy grande, de peregrinar a la ciudad santa, al único templo que había, que era el templo de Jerusalén. Y entonces iban allí desde todo el mundo, incluso hablaban distintas lenguas, habían hasta distintas costumbres, pero se reunían allí en la fiesta más importante del año. Justamente en ese momento va a ser cuando Jesús sea procesado, ejecutado, muerto y resucitado. O sea, en el momento justo. Justamente esa fiesta de la Pascua era una figura, un anticipo, un anuncio de lo que iba a ser la realidad que era Jesús. Bien, entonces este es el contexto de estas últimas predicaciones de Jesús. Hay varias parábolas que se llaman de la vigilancia. Jesús ha tenido duras discusiones, las últimas, con los más enconados opositores. Eran todos grupos, podríamos llamar grupos ideológicos, fariseos, saduceos, a quienes se puede decir, apabullado con su sabiduría. Bueno, no se leen todos los textos, pero el discurso más duro contra los escribas y fariseos va a ser en estos días también. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, raza de víboras, serpientes, etcétera, durísimo. Debe ser el discurso más duro de Jesús. Como ve que eran irreductibles, o sea, no los convencía ni con su sabiduría, ni razones, ni milagros, no había nada. Entonces los trata un poquito más duros.
y advierte a la gente, como ustedes saben, cuídense de ellos, no los imiten. Bueno, ahora va a explicar Jesús, probablemente ha sido más en privado con los apóstoles. Los apóstoles quedaron bastante choqueados con las palabras de Jesús. O sea, nunca lo habían visto hablar, por así decir, con tanta vehemencia, con tanta fuerza. Y cuenta San Mateo, que estaba ahí presente, que Jesús al atardecer se va con los discípulos al Monte de los Olivos, o sea, 2 días después va a ser tomado preso ahí. Estamos en el martes. Se va con los apóstoles, los 12 y otros más, y le preguntan, le hacen algunas preguntas porque lo han visto, la palabra no sería exacta, sacado o desconocido, por la vehemencia o por la fuerza que ha puesto en sus palabras, ¿no? Aquí uno reproduce esto lo dijo Jesús literalmente. Aunque yo lo dijera en la misma lengua, nos faltaría algo fundamental, que es el tono de voz, el sentimiento, la fuerza interior con que lo habrá dicho Jesús. Él sabía que era la última oportunidad que le había dado a todo el pueblo para que reaccionara de esa especie de adormecimiento que se produce a veces para las cosas de Dios, para las cosas espirituales, para las cosas sobrenaturales. La mala vida, las fascinaciones del mundo, etcétera, nos crean eso, una especie de ceguera, incapacidad de percibir las cosas más importantes, como si yo no viera, como si un ciego me dijera no veo nada, no hay nada para mí, hay, pero él no lo ve. Bueno, ese es el contexto de esta parábola, hermosa y dura. Hermosa por un lado, fíjense, Cristo compara la relación, hablando del reino de los cielos, a una boda. Para los judíos, las bodas eran las fiestas más esplendorosas que había en una vida corriente. Como ustedes saben, duraban 6, 7, hasta 9 días. Se juntaban de muchas familias, todos colaboraban. Recuerden las bodas de Caná, donde Jesús hace 600 litros de vino. Así que imagínense, eso supone muchos días. Y en la fiesta hay algo particular, que es de las cosas más hermosas que hay en la tierra. En la fiesta siempre se juntan cosas lindas. El motivo de convocatoria, uno festeja lo bueno, lo grande, lo hermoso, nadie festeja una tragedia. En la fiesta uno derrocha, no se olvida los gastos, aunque después tenga que pasar años pagando los gastos. Pero en ese momento se olvida de todo, los motivos que los convocan, los invitados, nadie invita a los enemigos normalmente, personas odiosas, desagradables, se invita más bien a los amigos. Bueno, el motivo, la despreocupación, la comida, la bebida que nos ponen contentos, la música, el ambiente, todo es como una especie de pequeño momento en la vida donde uno olvida todo lo malo y trata de concentrar todo lo bueno. Por eso la fiesta y la fiesta de matrimonio, que eran las más grandes de los judíos, lo usó mucho Jesús para representar, para explicar, es apenas una comparación, lo que va a ser la vida eterna, porque es difícil explicar. Si dice Jesús, lo dice San Juan, que lo veremos a Dios, uno dice que aburrido, estar mirando a alguien. Claro, si uno entendiera qué significa eso, entendería la esencia del cielo, pero hay que hacer comparaciones un poquito más gráficas. La que más usó Jesús de la fiesta, y la fiesta de bodas. Y aquí justamente en esta última, o una de las últimas predicaciones lo hace. Las fiestas tenían un rito especial, como tienen también las nuestras. Ante todo hay que aclarar lo que significa todos los preparativos. Después del noviazgo venían los desposorios, equivalía a nuestro antiguo compromiso, ya no existe más. Después del compromiso, donde el joven pedía la mano a los suegros, muy solemnemente, ya preparaban la fecha, la casa, los preparativos, el ascuar. Había toda una etapa. Bueno, y después llegaba el día del casamiento, para el cual se creaba una tan gran expectativa.
Y había toda una ceremonia que consistía en esto. Un grupo de amigas esperaba en la casa de la novia, un grupo de amigos en la casa del novio. Cuando llegaba el día, la hora, al atardecer, el grupo de amigos del novio venían con él, con antorchas, hacia la casa de la novia, la buscaba y iban al lugar donde iban a hacer los festejos. Podría ser ahí o en otro lugar. Pero bueno, nunca se sabía porque, bueno, pasaba como ahora pasa con las novias, que el horario de que tienen que venir nunca coincide. Siempre hay que esperar las 30, 40 minutos por el peluquero, por el que le hace el vestido, la, la costurera, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso era al revés, el novio se hace esperar. No sé por qué. Pero bueno, en la parábola no interesan los motivos, sino el hecho. Bueno, el novio se deja esperar, dice que habían 10, 5 se durmieron y se les acabó el aceite. Acá el novio representa a Cristo en una imagen muy antigua que todos los judíos le entendían, porque los profetas habían hablado mucho. La relación entre Israel, el pueblo de Israel, y Dios es la relación que existe entre la esposa y el esposo. Por eso cuando Israel se portaba mal, se descarriaba, los profetas hablaban de adulterio. Era como una falta de fidelidad, de lealtad a su esposo. Hablaban de adulterio. Todo pecado en Israel era como un adulterio, porque es fallarle en esa alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Y así como el varón cuida, protege y defiende a la mujer, así lo hacía Dios con su pueblo. Más adelante pasó a significar, en la misma línea, la relación entre Jesús y la iglesia. Lo que era el pueblo de Israel con Dios, después es el nuevo Israel, que es la iglesia, y Jesús, que es el Hijo de Dios hecho hombre. Por eso Cristo es el esposo. Este esposo que viene es Cristo. Ahí viene el esposo, como diciendo, llega el fin del mundo o es el momento de la muerte. En cualquiera de los dos momentos nos encontramos con Cristo, para unirse a su esposa, que es el alma, que es la iglesia. Unos están preparados para esta fiesta y otros quedaron afuera. Fíjese entonces, la parte hermosa acá es, se compara entonces el cielo, y yo diría, fíjense, la muerte es la llegada del esposo, el encuentro con la esposa y el inicio de la fiesta. ¿Qué es? Es la muerte. ¿Cuándo empieza la fiesta? Cuando salimos de esta vida. Entonces fíjense, acá está, ni se nombra, pasa desapercibida, pero es ese comienzo de la fiesta, llegada del esposo y comienzo de la fiesta. Uno dice que bueno, sí, pero es la muerte en términos nuestros, porque es necesario salir de esta vida para poder entrar entrar en el salón de fiestas. Ni se siente, ni se nota, ni se advierte, como diciendo, miren, si uno comprendiera bien el sentido de esta vida y del reino de los cielos, que es lo que vino a anunciar Jesús, esta gran novedad en la historia de la humanidad, que supera todas las religiones, no solamente de los pueblos paganos, sino de Israel, esta gran novedad del reino de los cielos era algo inesperado, totalmente superaba todas las expectativas que pudieran haber. Entonces fíjense cómo acá está implícito el momento de la muerte, pero ni se nota, porque es el comienzo de la fiesta. Y eso es en realidad. Pero vamos a poquito más. Nos cuesta entenderlo esto, pero fíjense, nosotros estamos del lado no del novio, sino de la novia. Nosotros estamos en el lugar de la novia y de las amigas de la novia, en todo caso, que esperan la llegada de Cristo, el esposo. Al menos antes, ahora ya se han perdido tantas cosas. El momento del casamiento era algo tan esperado. Años de noviazgo, la etapa de el compromiso, la aprobación de los suegros, sí, puede casarse con la nena porque cuenta con qué, todos los preparativos últimos, creaban en la novia una expectativa, una especie de anhelo creciente, yo diría una psicología de novia. Hoy está todo al revés, pata para arriba, no existe noviazgo,
viven juntos a los 3 meses, después se separan, nunca se sabe qué es noviazgo, qué es matrimonio, expectativas nada, todo lo han probado, todo lo han vivido. Entonces tenemos que, para entender esta parábola, tenemos que pensar un poquito años atrás, cuando las cosas estaban un poquito más ordenadas. Entonces, toda esa psicología de la novia, esa expectativa creciente, a medida que llegaba el momento del casamiento, de la convivencia, era realmente algo tan internamente esperado. Bueno, traslademos eso al orden espiritual, religioso. Así debiera ser el pasar de nuestra vida, el acercarse, el momento del comienzo de la fiesta, que es la vejez y la muerte. ¿Qué es eso? Entonces, si fuéramos en el deseo de Cristo, en el plan de Dios, si fuéramos buenos cristianos, toda la vida sería una especie de noviazgo en espera del matrimonio, en que ya no serán dos sino una sola carne. Trasládenlo eso a la unión del alma con Dios. Y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, el para siempre, para siempre. Trasládenlo al cielo, la eternidad. Venid benditos a mi Padre, a tomar posesión del reino, preparado desde toda la eternidad y para toda la eternidad. Entonces esta parábola, en este momento medio trágico, casi diría de fracaso de Jesús, porque la mayoría, un grupito chiquito lo siguió, la mayoría, un grupito chiquito, se enfrentó, pero casi, ahora sí la mayoría, adhesión lejana, débil, como pasa tanto en la historia. Adhieren a Jesús, sí, pero desde lejos, poquito, mientras no me traiga problemas, mientras la mayoría vaya para ese lado. Esa es la gran tentación. No terminamos de entender ni adherir a la persona de Cristo 100%. Muy poquitos lo hicieron. Debe haber sido la pena y el dolor más grande cuando Cristo pronunció estas últimas oportunidades, últimas enseñanzas a su pueblo. Y digo, la parte hermosa es todo eso, el hecho mismo de toda la parábola. Pero hay una frase al final, porque pone estas 5 necias, tontas, como diciendo atontadas. Porque uno puede ser muy inteligente, muy lúcido, porque es un tonto para las cosas espirituales, para las cosas superiores, para las cosas más nobles, para las cosas más altas. Puede ser un tonto total y puede ser vivísimo para todas las cosas malas. Es así, es inversamente proporcional. Bueno, la frase final de Cristo es la que también interesa mucho. Unas quedaron afuera. El aceite significa la amistad con Dios, la gracia que produce la llama, es la caridad, la unión a Dios. No todas entraron a la fiesta, quedaron afuera. Y cuando golpearon, ábrenos, como diciendo, estamos invitados, somos parte del cortejo de la novia. No os conozco. Tremenda la frase que la va a pronunciar Cristo, no os conozco. Tremenda esta frase, como decir, no son amigos míos, no tienen nada que ver conmigo. La vida de ustedes fue totalmente separada, ajena a mis enseñanzas, a mis pensamientos. No van a festejar conmigo. Estad prevenidos porque no saben el día ni la hora. Esa frase que la tendríamos que tener siempre presente. Bueno, 2 facetas entonces, para sacudirnos un poco de esta especie de modorra en la que nos mete el mundo. Uno ve cómo se va perdiendo en la sociedad el sentido de Dios, sentido religioso, sentido del más allá, casi sin darnos cuenta. Se adormecieron y después ya era tarde para reaccionar y reparar todo lo perdido, todo lo retrocedido. Así que bueno, que esta enseñanza de Cristo, imaginemos la vehemencia, el amor con que las diría, porque él sabía bien lo que había detrás de estas palabras, de estas enseñanzas, de estas actitudes nuestras. Se jugaba la fiesta eterna, la salvación o el no os conozco, la noche, la intemperie, la tristeza, ambas eternas, para siempre.
Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre,